Uy, buenas, bienvenidos todos a este diálogo que iniciamos hoy mm, nuevamente con la realidad social y política del municipio de Yumbo. Y hoy con un gran invitado que es una persona muy prestante y conocedora del municipio, que es Jaramillo Bejarano, ampliamente reconocido en nuestro municipio por su trayectoria. Sea bienvenido usted, honorable concejal, ilustre ciudadano, doctor William Jaramillo Bejarano. Muchas gracias, Gamba, y un cordial saludo a toda la comunidad yumbeña. Tenemos mucho que hablar, pero inicialmente siempre hay una pregunta que es necesaria hacerla porque muchos yumbeños dicen, muchos ciudadanos, el doctor William Jaramillo pues ha trabajado en algunos cargos públicos del municipio, estuvo incursionando en el sector público en otras partes, volvió otra vez. ¿Qué nos puede hablar de su trayectoria y sobre todo de su personalidad? ¿Cómo lo conoce la ciudadanía yumbeña? Bueno, pues pienso que la comunidad yumbeña, los amigos, las amistades, quienes me conocen y quienes me van conociendo me tienen en un buen concepto. Yo he sido una persona muy sencilla, digámoslo así. Suena cliché, pero que viene de abajo, digámoslo así. Que gracias al esfuerzo de mis padres, de mi madre, pues pude estudiar. Estudié Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. Allí mismo hice 2 especializaciones en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, y arranqué mi vida, digamos, profesional, mi vida pública. Pero sobre todo la gente me distingue por ser buena persona, por ser buena gente, por ser, digamos, muy servicial, muy dado a servir, a ayudar, en lo que está al alcance de uno, pues. Con una trayectoria de ahora ya como 17 años en el servicio público, siempre intentando ser un buen servidor público que realmente le sirva a la gente, que haga las cosas de buena gana, con buena voluntad. Y creo que los diferentes cargos, posiciones que he ocupado en Yumbo, en Cali, en el departamento de Risaralda, en el Cauca, pues lo he hecho bien, gracias a Dios. Donde he estado he dejado huella, he sembrado, he servido, y yo creo que por eso es que la gente pues, me premió con ese voto de confianza para hoy servirles desde el Consejo Municipal. Digamos que sí ha sido una larga trayectoria, limpia, transparente, donde con los esfuerzos, con las uñas, hemos podido avanzar, nos hemos podido capacitar. Tuve la oportunidad de hacer una maestría también en Derecho Público en Bogotá. Y bueno, digamos que me he preparado académicamente para servir, para administrar también lo público, y como persona pues soy un ser humano como todos, noble, sencillo, humilde. No me las creo ni me las pico de nada por los cargos que he tenido, por hoy ser concejal de Yumbo. Para mí es algo es más como un honor, una responsabilidad y una oportunidad inmensa de servirle a mi comunidad. Usted ha conjugado su trayectoria en el ámbito administrativo y público, especialmente con cargos que tienen que ver con lo que es actividades de gobierno y más que todo con muy altas responsabilidades. Pocas personas conocen esa trayectoria. Aunque en lo local usted la ha ejercido también en otros cargos anteriores, pero háblenos un poco de ese bagaje profesional que usted ha tenido en la vida pública. Yo empecé en el año 2005, recién salido de la Universidad de Estudiar Derecho, aún no me había graduado, y gracias a mi padre tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al IGAC, donde tuve mi primer contrato público. Recuerdo que en esa época le pagaban a uno en cheque, sí, y recibí mis honorarios, sí, mis primeros honorarios recién desempacado de la universidad, sin graduarme aún, de un cheque de 630.000 pesos, algo así. Y digamos, bueno, a partir de allí se fue dando, gracias a una prima también que es yumbeña,
la doctora Yaira Restrepo Bejarano. Ella como que me invitó a trabajar con un político, un concejal acá en Yumbo, concejal Ernesto Rodríguez Sánchez, y me dieron la oportunidad y la confianza de entrar a la personería municipal. Fui personero delegado de Derechos Humanos entre finales del 2006 a principios del 2008. Era personero Oscar Fuentes en esa época. De ahí apoyamos pues con el concejal al entonces alcalde Ferney Lozano y tuve la oportunidad de haber sido el primer subgerente administrativo y financiero de la ESPI, años 2008-2009. De ahí ustedes recuerdan que el alcalde Ferney Lozano termina o le declaran la nulidad de la elección a mitad de periodo, entonces se da un proceso de atipicidad. Yo en ese entonces regreso a la personería, era la personera Diana Franco, amiga, trabajábamos, digamos, políticamente con el mismo concejal. Me dieron la oportunidad de otra vez llegar y ser personero delegado para vigilancia de la conducta oficial. De allí creo que nace en mí como esa vocación de vigilar, como de no tolerar, digamos, las negligencias, las embarradas o la corrupción, digamos, de los servidores públicos. Y tuve la oportunidad en serio de investigar varios servidores públicos de acá de la administración municipal, incluso sancionar, que aquí en la personería yo creo que de las pocas veces que han sancionado a alguien, pues yo lo hice siendo personero delegado. Por supuesto me encargaban del despacho de la personería también. Luego de ello recuerdo que iba a surgir una oportunidad en la administración, en la Oficina de Desarrollo Económico, por ahí en el año 2011, y pues no la pude tomar finalmente. Eso hizo que me fuera para la personería de Cali a asesorar en la parte disciplinaria al personero de la época, hoy diputado Manuel Torres. Lo asesoré en materia disciplinaria, entonces hice lo mismo que hacía en la personería Yumbo, pero frente a funcionarios de la alcaldía de Cali. Estuve unos cuantos meses allí y luego, y hay que decir la verdad, yo voté por el finado Moisés Orozco a la alcaldía en el año 2011, no por el exalcalde, hoy concejal y compañero de oposición Murgueitio. Y entonces me quemé, por decirlo así, después de haber estado unos años ya en esos tres cargos que le he mencionado, personería, ESPI, personería. Entonces me había ido para Cali, para la personería de Cali, y me quemé en las elecciones con mis candidatos, aprendiendo ahí desde esa época en la política. Entonces me fui resultó la oportunidad por un tema familiar de irme de personero. Me eligieron personero en el municipio de Mistratorre y Risaralda, con 8 de 11 votos, recuerdo, un municipio de sexta categoría, con presencia de comunidad indígena, un municipio con muchas víctimas del conflicto armado, o sea, zona guerrillera, de tomas y demás. Y me eligieron para estar 4 años en ese cargo, o sea, ya la tercera personería, por ende soy un defensor de derechos humanos por vocación, porque me gusta la justicia, la equidad. Y digamos que ese es uno de mis fuertes, el tema de defender los derechos humanos, garantía de derechos, justicia social. Y estando allá, se me presenta la oportunidad de participar en un concurso de méritos en esa entidad que fue la primera en la que yo tuve el contrato, que fue el Agustín Codazzi. Y después de más o menos 8 meses de concurso, logro quedar en la terna, en el primer lugar, y la gobernadora encargada de la época me escoge de la terna y el director nacional me honra con la designación como director territorial Valle del Cauca del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o sea, catastro. Y allí estuve durante 6 años, entre el 2012 y 2018, tuve la oportunidad de ser encargado de la dirección territorial del Cauca. Y bueno, estando allí en marzo, recuerdo que en febrero del 2018, vísperas de las elecciones parlamentarias de marzo del 18, con la línea política, digamos, que se tenía desde el gobierno nacional en ese entonces y los amigos en ese entonces del Partido Liberal, apoyé una fórmula al Congreso, a la Cámara y al Senado. Lo hice, digamos, por voluntad, no pensaba en aspirar o en meterme a la política. Sí pensaba era como ya en cambiar de cargo, irme para Bogotá o en otro cargo regional. Y pues pensé que tener un amigo o unos amigos congresistas le servirían a uno para ello. Y bueno, con un grupito pequeñito de amigos, amistades, personas que incluso yo había podido ayudarles a entrar a laborar al instituto, hicimos ¿qué será? En 15 días
una maratón y que recogimos como casi 300 votos. Ahí es donde me pica a mí el bicho, digámoslo así, la política. Sí, señor. Y ese día, si mal no estoy, 11 de marzo del 18, celebro con mis amigos allí, departimos, y ese día me acosté yo diciendo que iba a ser el alcalde de Yumbo. Luego, bueno, seguía yo en el ejercicio público y tomé la decisión de renunciar definitivamente y de aspirar. La realidad es que yo no sabía nada de política electoral, yo no tenía un grupo, una estructura, mucho menos burocracia o puestos. Claro. Ni tampoco plata, pues, que aquí en Yumbo, que es una universidad, la política, usted tiene que tener burocracia, puesto, un equipo de trabajo grande, alimentado, o plata. Y digamos que es la política tradicional que se ha hecho acá en el municipio. Yo no tenía ninguna de las dos, pero sí había servido y tenía una trayectoria, un reconocimiento de los amigos y de la gente que uno le prestó un servicio, le hizo un favor y uno la verdad ni recuerda porque uno no toma nota de los favores o las gestiones que hace, pero la gente se las graba en el corazón, en la mente, las agradece. Y bueno, sin querer queriendo empecé a recoger un equipo, empecé a conocer, empecé a hablar el voz a voz, fui armando un grupo, una estructura. No tenía ni aval, ni sabía por qué partido, pero lo que yo sí sabía y tenía claro era que no quería ser telonero, que llaman, o empujar a alguien para que fuera concejal, porque pues yo había renunciado a un cargo importante nacional, era un cargo regional, y pues yo no estaba buscando puesto. Claro, sí. Y que me dieran los 3, 4, 5, 10 puestos que de pronto les dan a los aspirantes que empujan en una lista y les dan sus puesticos y mucha gente incluso se dedica a eso. Yo tenía claro que iba a ganar o a perder, pero yo no estaba por un contrato o por un nombramiento. Y bueno, se nos dio la oportunidad, una bendición por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz y nos abrieron las puertas de una manera muy transparente, sin pedirnos nada a cambio, con garantías para participar democráticamente y que ganara el mejor. Recuerdo muy bien que en esa lista varios concejales o exconcejales y caballos que llaman en la política de peso pesado querían ingresar ahí al maíz, pero teníamos una consigna en el movimiento y era que el concejal, si se lograba ir a curul, fuera alguien nuevo. Qué bien. Puros ponis, puros caballitos, entre esos yo. Y estábamos en igualdad de condiciones y en igualdad de condiciones para competir y ganarse la curul. Recuerdo muy bien que con Isabel Cristina, la esposa de Jesús Montenegro, que era una de las líderes y directivas del partido acá en Yumbo, dijimos, no, aquí, y se decía con los compañeros, entre esos la exconcejal Sol Ángel Nieto, el líder y abogado Alinson Gómez, el líder y comerciante Fabián Iriarte, el líder juvenil Brian Ramírez y otros líderes como Alfonso Ayala, Joaquín Cuenca, bueno, varios amigos de esa lista tan chévere que se conformó, muy natural, muy transparente. Decíamos, el que tenga 500 votos o un poquito más, ese gana. De pronto yo pude lograr en la estrategia crecer más mi equipo, hacer algunas alianzas con otros líderes políticos como Olmedo Ortiz, que en su época fue precandidato a alcaldía, sí. Tenía un equipo de trabajo, con la señora muy respetada, matrona aquí, Leonor Zapata, que también tiene una experiencia de más de 40 años de política. Con esas dos alianzas, pues yo la saqué del estadio, digamos, llegando casi a 1000 votos. Y obviamente entre todos que hicimos un trabajo formidable, logramos casi 4000 votos para la lista, o sea, aseguramos una curul y pues quedó en cabeza mía. O sea que usted 1000 votos y toda la lista le aportó 4000. Claro, entre los otros compañeros pudieron 3000 votos. Entonces eso fue un ejercicio muy chévere que logró el maíz acá en Yumbo, difícil también, porque ningún candidato tenía pues ni puestos, ni digamos que plata. Obviamente uno tiene gastos de campaña y todos teníamos que tener algún recurso, unos más, otros menos, pero sí es una política chévere, diferente, que es lo que yo, digamos, pretendo hacer y seguir haciendo desde que entré a este mundo de lo político, que no ha sido fácil, por supuesto, porque ya estamos por ajustar 3 años como concejal, el último de los 3 años concejal de oposición, y pues hacer oposición obviamente no es fácil en este municipio, pero lo hacemos por nuestro criterio político, por nuestra forma de pensar y de sentir, por la visión que tenemos
de cómo se debería administrar o gobernar a Jumbo y porque creemos que Jumbo necesita y demanda urgente un cambio en las políticas, un cambio en la forma de gobierno, un cambio en las prácticas políticas y pues por eso, digamos, aunque debo confesarlo, en un par de ocasiones casi tiro la toalla y renuncio a mi curul del consejo. Me acuerdo muy bien. Que eso sonó por ahí. La verdad me han ofrecido una dignidad en el Estado muy importante. Digamos, tuve unas oportunidades laborales importantes que si yo hubiera pensado en mí nomás o en mi familia, que ha sufrido mucho con estos temas políticos, que de alguna manera se resquebrajó también, pues me hubiera ido. Pero yo quería preguntarle algo con respecto a la administración municipal. Dijimos que no íbamos a hablar de ese tema, pero yo sí, como muy entre paréntesis, les quiero preguntar que en las primeras sesiones del Consejo, recién instalado en 2020, usted fue muy claro en la sesión de manifestar en enero, aunque hay mayoría de concejales que están con la administración municipal y hay otros concejales que están declarados en oposición y que están acompañando al concejal que lidera la oposición. Mi actitud es la de asumir una posición totalmente independiente. ¿Se ha mantenido o después pasó a oposición? Usted lo tiene clarísimo, una buena memoria tiene, don Fernando. Efectivamente, el 2 de enero del 2020 yo me posesioné y me declaré con el movimiento Maíz como independiente, porque aunque perdimos la alcaldía con nuestro candidato Fernando David, yo no consideraba que por esa razón debía entonces de entrada hacer oposición. Por supuesto tampoco iba a hacer gobierno porque no apoyé al gobierno, no voté con Santa María. Entonces me declaré en independencia dentro de la lógica y la coherencia política para mirar a ver cómo iba a empezar a andar el gobierno, la administración, cómo era eso de ser concejal. E inclusive yo llegué a pensar en algún momento, debo confesarlo, en que yo de pronto que no tenía ni tengo jefes políticos, ni padrinos, ni nada de eso, con la experiencia pública mía, yo hubiera podido ser un concejal de gobierno que hubiera enriquecido, por decirlo así, el gobierno, con ideas, con propuestas, con la experiencia jurídica, si se quiere. En algún momento llegué a pensar, porque yo no tengo, ni tenía ni tengo nada personal con el alcalde de Santa María. ¿Usted se considera a sí mismo, desde la perspectiva de lo que es el tejemaneje de la gestión pública que se hace en las corporaciones y en las administraciones municipales, o en la administración pública en general, se considera más un técnico o un político? Yo creo que soy como una combinación de las dos cosas. Sí. Al principio era más técnico que político. Con el paso del tiempo, digamos que ya he nivelado, equilibrado el tema. Yo puedo decir que soy un politécnico, pero no un tecnócrata tampoco, porque digamos, estamos en un rol nuevo que es político y no estoy siendo un administrador público, yo no ordeno gastos, yo no contrato, yo no puedo dar puestos, yo no puedo contratar nada. Entonces mi función constitucional y legal es hacer control político y uno, para poder que la gente lo entienda como político, pues tiene que también destecnificar o digamos dejar el discurso tan técnico, tan enredado, que es algo por lo que a mí de pronto en un principio no me comprendían bien, y hablar más claro, sin pelos en la lengua y más directo como político. Pero discúlpeme, don Fernando, le decía, yo pensé en algún momento que yo podía ser un concejal de gobierno, ayudar a la administración, al gobierno a avanzar, y hasta algunos diálogos llegamos a tener en su momento con el alcalde, pero digamos que no hubo compatibilidad, no hubo entendimiento, realmente no hubo acuerdos. Y después de ya 2 años, digamos medio periodo estando como concejal independiente, en noviembre del año pasado, 2021, es decir, va a ser un año, viendo cómo no avanzaban las cosas en la administración, en el gobierno, viendo, digamos, los manejos administrativos que a mí no me cuadraban, definitivamente yo tomo la decisión con mi partido y con los directivos de pasar a ser la oposición, porque uno tampoco, digamos, yo tuve medio periodo, medio tiempo
de observar, de mirar, de tratar de aconsejar, recomendar, sugerir cosas, y al ver que realmente no se atendieron los llamados, las recomendaciones, y ver que se estaban haciendo contrataciones de pronto inadecuadas, y viendo que no se veían las obras, que no despegaba la administración, que mucho bla bla bla, publicidad, pero nada de ejecutorias, tomo la decisión de volverme oposición, y por eso hoy estoy cumpliendo prácticamente un año de ser concejal opositor, y ya nos quedamos en la oposición. Hay que ser claros que ya entramos en un año preelectoral, casi que el otro año ya vamos a estar en campaña electoral, y definitivamente mi evaluación del gobierno es que no ha hecho bien las cosas, y hago mi oposición, mis críticas constructivas, mis propuestas también. Así nos pasen la planadora, la maquinaria en el consejo, porque nos aplastan la mayoría a los 4 concejales de oposición. Y no ha sido fácil realmente. Tenemos situaciones de amenazas a nuestras vidas, de inseguridad, por poner el dedo en la llaga, por denunciar infinidad de cosas. Entonces, pero bueno, ahí estamos. No renuncié al consejo, porque además no se dieron las otras cosas, y Dios sabe para qué lo tiene a uno. Entonces, digamos, siendo responsable y pensando en mis amigos y en la comunidad de Jumbo, que de pronto necesita liderazgos capaces de decir la verdad, de denunciar las cosas, con miedo y todo, porque aunque tenemos un eslogan aquí de que política sin miedo, a nosotros o a mí me da temor hay veces las denuncias que hago de presunta corrupción, las ollas que uno destapa, de sobrecostos, de malas contrataciones, discusiones como el parque lineal, como el nuevo hospital, como la contratación excesiva y abusiva de personal, como que se gasten prácticamente el 50% del presupuesto en burocracia y la inversión sea, digamos, menor, no lo que debería ser. Entonces no es fácil este error que nos ha tocado, pero Dios nos puso aquí, la gente nos encomendó, digamos, esta tarea de ser vocero de ellos, representante de ellos, y estamos luchando porque en Jumbo entonces ojalá el próximo año haya un cambio de gobierno para bienestar general de la comunidad. Usted es soñador, en medio de todo es un gran soñador y hacedor de cosas, pues ahí alrededor de los sueños usted trata de que todos sus sueños se cumplan. Y entonces, ¿cuál es el Jumbo que usted sueña? Yo sueño un Jumbo donde haya, digamos, una justicia social entendida como igualdad de oportunidades, equidad en empleo, especialmente en empleo, en emprendimiento, en generación de ingresos, en educación y en salud, que se garanticen como debe ser, digamos, estos derechos. Hoy lo decía en el Consejo, la salud no es un negocio como lo manejan las EPS y las mismas IPS del sistema. Es un derecho y el negocio debe ceder al derecho. Debe primar es el derecho humano suyo a tener atención en salud, a que lo atiendan bien, a que lo cuiden, a que le prevengan enfermedades o se las ayuden a quitar. La educación debe ser dada para que usted sea un gran técnico, tecnólogo, un gran profesional o un gran empresario, un gran emprendedor. En Jumbo, por ende, entonces, tienen que haber muchas más oportunidades, pero oportunidades de verdad, no para unos cuantos, unos pocos que las tienen por intermedio de su concejal de gobierno amigo o de su alcalde, porque es que en Jumbo no hay sino 15 concejales y un alcalde, y no hay sino una alcaldía, con un presupuesto muy amplio, rico, pero hombre, todo el mundo no se puede emplear en la alcaldía, y en Jumbo hay esa cultura facilista, entre comillas, porque hacer política o estar detrás de un líder político para que le dé un contrato y se lo renueve cada año, pagando cuota burocrática, llevando rifas, regalos. Mejor dicho, los políticos ni siquiera tocan la plata de ellos, trabajan con la de la gente a la que le ayudan, pero le ayudan es porque a ellos lo subieron, pero digamos, hay un círculo vicioso que a mí no me parece. Entonces, yo sueño un Jumbo realmente donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya una buena economía para las diferentes familias y hogares yumbeños, donde no haya que rogar por una atención en salud, donde no haya que rogar por un cupo que se pelean todos la Córdoba, por donde haya, digamos, mayor atención real, no solo por politiquería,
sino por vocación, por voluntad, para la población adulto mayor, para las mujeres cabeza de familia, para las personas en situación de discapacidad, para la niñez, para todos esos grupos poblacionales, LGTBI, étnicos, para todos los grupos poblacionales y especialmente para los más vulnerables, ¿ya? Entonces tiene que haber inclusión social, tiene que haber un ambiente sano. Jumbo es capital industrial, pero lo percibimos porque nos contamina el aire, porque se respira maluco, especialmente en la Comuna 1, y porque las fuentes hídricas se contaminan. Bueno, pero no lo percibimos por el empleo. Entonces Jumbo sí tiene que mejorar definitivamente en muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que decir, pero ya hemos hecho como una parte inicial. Sí, señor. ¿Usted es soltero o casado? Separado y próximamente divorciado, después de una relación de casi 20 años. De casi 20 años. Que la deterioró, pues no digo que solamente la política, pero fue el detonante. Las mujeres pueden decir que el doctor William Jaramillo Bejarano es solterito de la orden, de todavía no. Soltero, sí, soltero y totalmente soltero. Yo siempre tengo un reto muy importante aquí en mis diálogos relacionados en que Jumbo hay mayor número de mujeres, son 130, 135, casi 140.000 habitantes, pero más de la mitad son mujeres. Sí, señor. Más de la mitad. Y hombres, pues somos más pocos. Entonces, yo me imagino que su esposa Yumbeña, la que tuvo... Paisa. Paisa. Paisa, pero pues de mucho rato la conocí acá en Jumbo. Sí. Entonces, despáchese usted con el mejor piropo. El primo. No, porque es que las mujeres van a reclamar. Me van a decir, no, pero ¿cómo así que el doctor? No, que tan preparado, que el Jumbo le cabe en la cabeza y el piropo de nosotras, ¿qué? Deja ver. No, pues no soy muy coqueto ni tengo ese talento, pero yo pienso que las mujeres son el motor que tenemos los hombres, son quienes nos mueven, nos inspiran y nos motivan a ser mejores. Y como dice de cliché, detrás de un hombre hay una gran mujer. Digamos, yo tuve una muy buena mujer, infortunadamente se deterioró la relación y la política la terminó de acabar. Hoy soy soltero, estoy enfocado, digamos, en mis hijas, en mis dos hijas, en mi trabajo político como concejal y digamos, futuro aspirante, y como abogado. Y digamos que el tema de las mujeres, pues lo tengo como allí. Es difícil para uno como hombre poder con tanta cosa. Y además que hay que hacer procesos de vida, digámoslo así. Pero yo a las mujeres yumbeñas, que además me acompañaron muchas, porque mi grupo como tal para el consejo y en mi campaña, el 80-90% eran mujeres. Sí, bastante. Y yo pienso que en la próxima campaña será igual. Y las mujeres son lo más bonito que tiene el mundo, que tiene la vida. Y pues uno depende de ellas. Es muy... Cuéntenos un secreto pues así pequeñito. Usted cómo conquistó a su esposa y con ella tuvo 2 hijas, ¿no? 2 hijas. Un amigo me la presentó. Estaba, pues, yo tengo 40 años, recién cumplidos, y en ese entonces tenía 18 años. No, un amigo me la presentó, hubo atracción, como que no fue de pronto necesario el tema de la conquista o el proceso de conquista, sino que como que hubo como esa química rápida de primera vista, por llamarlo así, y empezamos como, en ese entonces no habían redes sociales ni eso, sino que empezamos fue como a hablar por el teléfono fijo. Yo vivía ahí en la casa materna y de mi abuela, en el Bolívar, en la carrera tercera 1151, de Luis Carlos Bejarano, mi abuelo, el peludo, mi abuela Aurora Díaz, Tita, que en paz descansen ambos. Y hablamos por teléfono fijo y en semana yo trabajaba, porque he trabajado desde joven en muchas otras cosas diferentes a la política, en diferentes a lo público. Yo fui empacador de la 14 Calima, repartidor de volantes, tintorero en una lavandería, en una tintorería, donde aprendí a teñir jeans, ropa, en fin. Pero van a ser las mujeres, y en todas tuvo novias. Repartí volantes. Bueno, me tocó muy duro desde joven,
Y en el tema, volviendo a la pregunta, no, pues yo como que no la tuve que conquistar, sino que como que nos conquistamos. Se fue dando, resultamos de novios, luego nos fuimos a vivir juntos, luego tuvimos nuestra primera hija, luego nos casamos, luego nuestra segunda hija, y por eso y ahora que próximamente divorciado porque fue un matrimonio civil. Y pues nada, ¿no? Las mujeres espectaculares. ¿Celoso con todas. sus hijas? Pues mi hija mayor va para 14 años y ya está en esa etapa de preadolescencia donde empiezan en el mundo de los niños, las niñas, las saliditas, los permisos. Y por supuesto uno se inquieta, pronto es un poco sobreprotector, más aún cuando la mamá pues no vive en el país, no está en Colombia, entonces me toca a mí o me ha tocado asumir un rol ahí importante con ellas. Y la chiquita pues va para 4 años, pero por supuesto son el tesoro de uno y uno trabaja por ellas, las descuida a ellas, las sacrifica a ellas, no porque quiere, sino porque está pensando en un mejor futuro para ellas aquí en nuestro municipio de Yumbo. ¿Su papá y su mamá viven? Ambos viven. William Jaramillo, abogado también, litigante de toda la vida. Digamos que él heredé la vena jurídica. Mi mamá, Fabiola Bejarano, que fue una persona trabajadora de empresa, de una empresa textil, que vendió champús con empanadas, o vendimos champús con empanadas en el Bolívar durante 15 años, me acuerdo. en la carrera tercera, en una época en el Parque Bolívar, al frente donde doña Lucrecia, que ella era la viejita del champú, por decirlo así. Mamá, donde me vea, mejor dicho, me regaña. Mamá tiene 62 años, papá 61. Y con ella, en una época muy difícil además, arrancamos vendiendo empanadas con champú. Recuerdo que allí iban a comer los concejales de la época. Sí. Humberto Vázquez, Lucho Echeverri, César Cardona, Ernesto Rodríguez. Y yo ahí distinguí los concejales de Yumbo. Yo no sabía qué era eso realmente, pues eran unas personas importantes. Yo hoy soy concejal de Yumbo, no me siento una persona que esté por encima de los demás. Y digamos que sí, ya, digamos, son experiencias bonitas que lo enriquecen a uno, lo forjan y lo preparan para la vida. Entonces, ¿qué palabras nos quedan para finalizar este diálogo, doctor? Yo pienso que pues, ha sido muy interesante esta entrevista. Me disculpo porque yo me siento mucho en la palabra, pero creo que hemos tocado todas las facetas de mi vida, lo personal, lo familiar, lo profesional, lo político, mi opinión frente al gobierno, mi rol actual de oposición, las mujeres. No, ahí me da la oportunidad, digamos, de que me conozcan. Yo no soy un concejal, pues soy concejal por primera vez que aspiro, de una llegué, gracias a Dios y a la gente, y de pronto no soy tan conocido en el mundo político de Yumbo, lo cual es una desventaja, pero a la vez es una ventaja hoy por hoy, que la gente quiere políticos diferentes, políticos humanos, gente de verdad con vocación de servicio, con voluntad de servirle y ayudarle a la gente de verdad. Y pienso que estamos iniciando pues una proyección política también, que yo creo que le puede servir mucho a Yumbo, y por eso me esfuerzo, por eso me arriesgo también, porque creo que podemos aportarle mucho a Yumbo en el gobierno inclusive. Que el supremo arquitecto del universo, supremo hacedor, nos permita que le confiera al concejal, al doctor William Jaramillo Bejarano, la posibilidad de alcanzar sus metas. Amén. Y con inteligencia suma. Muchas gracias a todos por tenernos paciencia en este largo diálogo con el doctor William Jaramillo Bejarano. Y bueno, un saludo muy especial para tus hijas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? María José y María Paz, mis dos Marías. María José y María Paz, a quien van para ellas pues nuestro especial saludo y la bendición del Padre Celestial. Amén. Muchas gracias, Fernando, y un saludo a todos los yumbeños y yumbeñas.